Y compañeros presentes. En esta ocasión nos corresponde al grupo 12 exponer sobre el prurigo infantil. Siguiente. Los integrantes somos Guevara Flores, Daniel Gustavo, Gutiérrez Avilés, Kenia María, mi persona Gutiérrez Reyes, Erla Daniela y Guzmán Martínez María Guadalupe. Siguiente. A manera de introducción, nosotros definimos al prurigo infantil agudo, que antes también llamado urticaria papular, es el prurigo que se va a encontrar más frecuentemente en los niños. Su presentación, en su mayoría, va a aparecer a través de los 3 primeros años de vida y predominantemente este va a afectar a las clases socioeconómicas bajas según las literaturas que hemos ocupado. También nos menciona que durante años se han enunciado, se han expuesto distintas hipótesis en cuanto a sus etiologías. Sin embargo, actualmente existe un consenso respaldado por evidencias que van a ser de tipo clínico-epidemiológicas, etiológicas, histopatológicas e inmunológicas, que van a considerar al prurigo como una reacción de hipersensibilidad, en este caso, a picaduras específicamente de diferentes insectos. Siguiente. Como objetivo general, tenemos describir las características clínicas que presenta el prurigo infantil, con el fin de llevar a cabo un abordaje efectivo de dicha patología y, por lo tanto, de evitar sus complicaciones. Y como objetivos específicos, presentamos conocer la definición de prurigo infantil, incluyendo sus antecedentes y epidemiología. De igual manera, identificar sus manifestaciones clínicas a través de la exploración física y la anamnesis. También mencionar los exámenes de laboratorio y de gabinete que se van a utilizar para su confirmación y de igual manera establecer medidas preventivas y su respectivo tratamiento según este lo amerite. Siguiente. Ahora bien, comenzamos con la definición. El término prurigo deriva del latín pruire, que significa prurito. Según una revista que se llama La Medicina de Hoy, de prurigos, nos dice que los prurigos, de manera general, estos van a constituir un grupo heterogéneo de trastornos que van a tener una etiología dudosa o desconocida, pero que se van a caracterizar por presentar prurito acentuado y una erupción crónica o recurrente, específicamente de tipo papular. También esta terminología es confusa y va a incluir múltiples denominaciones o epónimos, los cuales solo van a presentar, solo se van a discutir su identidad respecto a su etiología. Y esta misma revista divide al prurigo en prurigo agudo, en subagudo, crónico y otros tipos de prurigo. Y dentro del que vamos a hablar hoy, que es el prurigo simple infantil, este se encuentra en la clasificación de prurigo agudo. Entonces, abordándolo ya de esta manera, antes se conocía al prurigo simple infantil como prurigo de hebra, y este es definido por la revista de prurigo simple infantil de Ruiz como un tipo de prurigo agudo, que es característico en los niños en los 3 primeros años de vida. Y este va a cursar con eczema atópico y con lesiones liquenificadas. Y también nos dice que clínicamente, esto ya lo vamos a ver a profundidad más adelante, pero de manera general nos dice que clínicamente la lesión inicial de este tipo de prurigo es una roncha y que con frecuencia es de forma coronada y en su centro presenta un punto oscuro. Y este nos dice que puede rodearse de una vesícula que luego de algunas horas se va a transformar en una pápula. Y que en este caso, si el niño se ha rascado, se puede escoriar o sobreinfectarse. Y también debemos tomar en cuenta su tiempo de evolución, porque nos dice que según la literatura estas pápulas van a persistir alrededor de una semana y se pueden ir agregando de manera paulatina nuevas lesiones. Y siguiente. Otra definición que podemos encontrar según el libro de Roberto Arenas, Dermatología, nos dice que podemos identificar a este tipo de prurigo según los siguientes
sinónimos, por ejemplo, siniciasis, prurigo de llegada, estrófulo, prurigo apodémico, urticaria papulosa o el líquen urticado. Y también tomamos esta definición que nos da este libro como que el prurigo agudo infantil es una dermatosis reaccional a la picadura de insectos. Como antes mencionaba, estas lesiones se caracterizan por ser pápulas, ronchas y costras hemáticas debido al roscado que van a predominar en la región lumbar, en los glúteos, en las caras externas de las extremidades y que tiene la característica de ser muy pruriginoso. Y en cuanto a su etiología, que también más adelante se va a mencionar, este se origina frecuentemente por la picadura de chinches y con menor frecuencia por otros ectoparásitos. Siguiente. Va a continuar mi compañero con la epidemiología. Bueno, buenas tardes, doctora. Voy a continuar yo con la epidemiología. Entonces, siguiente, porfa. Ahí está. Bueno, para comenzar, hablar en primer lugar que el prurigo viene de 1952, o el primer, digamos, reporte que se hizo fue en Argentina. Luego también se vino describiendo en México en 1954 y luego en los Estados Unidos en el 1960. Entonces es una enfermedad que ha venido afectando ya desde hace un tiempo. Son lesiones cutáneas que no son para nada recientes, que van a afectar principalmente por estudios que se han hecho últimamente, digamos, van a afectar principalmente a la región mestiza, que puede ser el resultado, bueno, tanto las poblaciones de América Latina como las poblaciones norteamericanas, incluso en Canadá se han visto bastantes casos. La severidad de la enfermedad va a ser bastante dependiente de la altitud. Eh, digamos, la mayor, como uno de los factores que influyen en el prurigo actínico, que es el que nosotros vamos a describir aquí también, la severidad va a depender bastante de la radiación, con qué nivel de radiación haya, porque la exposición solar va a influir bastante en esto. Y se ha encontrado por epidemiología también en lugares cuya altitud se va a encontrar por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Por ejemplo, en las comunidades indígenas, como ya lo decía, puede ser a nivel de la población mestiza, incluso países como Ecuador, Perú, Bolivia, lo van a tener también, pero se va a presentar con mayor frecuencia en la infancia. Del 60 al 70% de los casos se van a presentar en la infancia, afecta mucho más a mujeres que a hombres, tienen una relación del 2 a 1 para esto y bastante positivo, ¿verdad? En cuanto a la epidemiología. Como lo describe aquí en la diapositiva, en algunos estudios que se realizaron en México se va a encontrar o se ha encontrado asociación de este con un bajo nivel socioeconómico, usualmente a las dietas pobres en el aporte proteico y al fenotipo mestizo, como ya les he mencionado, o indígena. Y asimismo también es una enfermedad cosmopolita, va a predominar en las regiones tropicales, primavera, en verano, y como ya lo mencioné también, es más frecuente en los niños, generalmente en la edad de 1 a 7 años, sin preferencia de sexo en los niños, pero que ya cuando la enfermedad evoluciona en edades más grandes, sí es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Pero para los niños no hay preferencia de sexo y ocupa hasta el 28% en algunas consultas dermatológicas de los niños. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar a la etiología. El agente etiológico más común para el prurigo insectario, prurigo actínico, como le queramos llamar, es la pulga, pero deben de tenerse presente también los mosquitos, el ácaro de la sarna, los piojos. También va a estar implicada la chinche, que el agente etiológico es el Cimex lectularius. Para la pulga es el Pulex irritans y también pueden haber otros ectoparásitos participando, los mosquitos como las trombidias, las garrapatas. Eh, Estos van a tener bueno, solo para describir quizás un poquito de la etiopatogenia, estos van a tener un apareamiento que va a ser de tipo extragenital y va a ser traumático. Van a pasar por 3 fases de desarrollo, ¿verdad? Que va a ser por huevo, ninfa y adulto, y se van a alimentar cuando el hospedero esté en reposo, esté dormido, y permanece por meses, perdón, ellas permanecen por meses sin alimentarse. Entonces, lo que va a originar, una vez piquen la saliva de la picadura, lo que va a estar originando va a ser una respuesta de hipersensibilidad, tanto precoz como tardía. Y ya sabemos que todas las respuestas de inflamatorias se van a ver caracterizadas por la inmunoglobulina E y la histamina, que son, digamos, inflamatorios, marcadores inflamatorios.
Entonces va a producir edema, se va a manifestar por una roncha y va a depender también un proceso inflamatorio bastante dependiente de los linfocitos T también. Y se cree que, bueno, de todos estos agentes etiológicos se cree que no todas las lesiones son efecto directo de la picadura, sino que también se van a producir por un cierto fenómeno de sensibilización que va a ocasionar las lesiones a distancia, ¿verdad? Y también se ha demostrado no solo la participación de la inmunoglobulina E, pero sí también de la inmunoglobulina G. Y se ha relacionado también con las quimiosinas, con la eotaxina, que es una promotora también de la inflamación, aparte de la participación de la histamina y las inmunoglobulinas inflamatorias que ya mencionaba. Siguiente, por favor. Como ya les mencionaba, los insectos más implicados, que va a ser la chinche, la pulga y los ectoparásitos que también participan, los mosquitos, las strondidias, las garrapatas, las tungas. Siguiente, por favor. Bueno, y a nivel de, como ya también ya se los mencionaba yo, pero quizás esto sí lo quise destacar en la diapositiva, la etiopatogenia, que la picadura iba a originar la respuesta de hipersensibilidad precoz, ¿verdad? Tipo 1, y ya también iba a ser una respuesta tardía. Y los que participaban en la inmunoglobulina E, que va a producir edema vasomotor transitorio en la dermis, que va a ser una roncha, y la segunda va a depender de los linfocitos T, así como del depósito de los complejos inmunes, participando también la inmunoglobulina M, y otras del complemento que van a generar infiltrado linfodistiocítico, van a generar vasculitis también y se manifiesta por la lesión cutánea que nosotros conocemos como pápulas. Siguiente, por favor. Bueno, ahora mi compañera pasará a explicar las manifestaciones. Sí, buenas tardes, sí me veo. Hola. Sí. Sí, vaya, gracias. Siguiente, por favor. Vaya, a continuación vamos a hablar un poco acerca de las manifestaciones, perdón, de las manifestaciones clínicas, en cual se dice que en la mayoría de los niños los síntomas no se ven acompañantes, es decir, de que se van a presentar en una forma posible, de que hay una sensación de angustia, hay un malestar general o incluso insomnios pueden llegar a presentarse. Además de que hay infestaciones intradomiciliarias en el cual los pacientes pueden desarrollar diferentes padecimientos como psicoactivos, ya lo decía antes, como una ansiedad, una depresión y estados psicóticos. Sin embargo, va a afectar frecuentemente en los primeros meses, ya sea del invierno o de verano. Y la respuesta va a depender del tipo del paciente, es decir, de que va a depender de la edad del niño y va a depender de la calidad del inocuo, porque puede también observarse en diferentes formas como ampollares. Se dice de que la picadura suele ser indolora, perdón, posterior a que a horas o días y se va a producir a reacciones de que se producen como pruriginosas, además de que las lesiones van a durar dependientemente a días o a horas, pero de que va a depender también del tratamiento o de que no se lleve con ningún tratamiento. Antes de que, aunque hay otras de que van a depender qué tan antiguas sean. Entonces, el cuadro clínico primordialmente se va a caracterizar por las lesiones en la región lumbar, en el tórax, en los glúteos o las nalgas, y va a depender también de que en cómo se van a demostrar los diferentes patrones. Entonces, se ve también de que va a estar en los principales que son en pares, ya sea en mancuernas, lineales o en racimos. Siguiente. Vaya, en estas dos imágenes, en la primera imagen se observan las manitas del niño, que el prurito se va a resultar como en un brote difícil, además de que va a ser un brote frecuente y van a ser como sucesivos. Por lo general va a autolimitarse en un tiempo. En la imagen de abajo se va a observar como una erupción estacional o recurrente y va a presentar un grupo de pápulas y vesículas, ya sea pruriginosas, ¿verdad? Eso se observa en la fotografía de abajo. Siguiente. En la fotografía, en la esquina superior derecha,
lo que va a representar es una localización frecuente de los antebrazos, inferior, perdón, de los antebrazos y en el abdomen. Y el área lumbar, que van a estar en los glúteos, en los muslos y en las piernas, como se puede observar en la fotografía número 4. Siguiente. Vaya, en la fotografía 5, donde se muestra el piecito del paciente, el prurigo infantil, perdón, también puede presentarse en formas agudas o severas, pruriginosas, como ya lo habían dicho, y estas vías también pueden ser dolorosas, que pueden predominar en las vesículas y pueden tener un contenido turbio, además de que en la base puede tener una base eritematosa. En la fotografía número 5, que es el piecito del paciente, ¿verdad? Y por otro lado van a estar las formas crónicas que se van a caracterizar por escoriaciones, como se puede ver en la piernita, además de que va a haber un cambio en la pigmentación de la piel, además de puede cursar con hinocos pruriginosos también. Siguiente. Vaya, en esta imagen se pueden ver las máculas hiperpigmentadas, lo que es en todo lo del tórax de los niños, ¿verdad? Entonces, las lesiones del prurigo, cuando se van a mejorar, dejan la hiperpigmentación, además de que van a estar todas las zonas afectadas y van a demorar un tiempo en que puedan quitarse o que puedan desaparecer, puede llegar incluso a meses, además en poder resolverse, ¿verdad? Y siguiente. Por último, se ve de que también el bracito, las manitas van a estar como son las complicaciones más frecuentes que se van a dar a la infección bacteriana o ya sea sobreagregada. Además de que puede presentarse también como un impétigo, ya sea una foliculitis o una celulitis, una linfangitis y las reacciones anafilácticas que puede provocar en cualquier infante. Siguiente. Ahora, continuando con la exploración física, siguiente. Bueno, como hemos visto, las manifestaciones clínicas, las lesiones, las características de estas, las localizaciones, es una parte importante a la hora de la exploración física. Y según la literatura, nos dice que el diagnóstico del prurigo es totalmente clínico. Entonces, para esto lo que vamos a necesitar es una adecuada anamnesis y una valoración física. Esto, más que todo, la anamnesis nos va a permitir identificar los factores de riesgo que presente el paciente y a través de nosotros, de la inspección, la valoración física, podemos correlacionar estos dos y a través de los datos epidemiológicos. También nos dice que debemos sospechar este diagnóstico en niños que estén en contacto con perros, con gatos, con mosquitos, zancudos y con chinches. Suele pasar que muchas veces quien acompaña al paciente, pues sabemos que el paciente pediátrico de mayor frecuencia es quien padece este prurigo, suele llevar el insecto y es como una manera fácil de poder confirmar la sospecha diagnóstica. En caso de no ser así, lo que se requiere, como les mencioné, es la anamnesis y la valoración física de todas las manifestaciones que acabamos de ver. También es importante identificar los tiempos en que evoluciona el prurigo. Nos dice que evoluciona en ciclos de intervalos irregulares, es decir, en un rango de 2 a 4 semanas. Y como también se mencionaba antes, este varía de acuerdo a los cambios ambientales. Entonces, ya tenemos la anamnesis, la valoración física y los tiempos de evolución. De igual manera, tenemos que considerar que una vez se resuelva esto, si existen nuevas picaduras en otras zonas, pueden reaparecer los brotes de las pápulas, en este caso, donde previamente habían existido las de prurigo. Siguiente. Y también debemos tomar en cuenta que más que todo la exploración física se trata de un diagnóstico de descarte a través de los diagnósticos diferenciales. Dentro de esto podemos mencionar la escabiasis, la varicela, la dermatitis herpetiforme, el líquen plano, la pitiriasis, liquenoide
la urticaria y, como podemos ver en la imagen, la acropustulosis de la infancia, que son las que usualmente necesitamos comparar y a la vez descartar, por ejemplo, si se acompaña de síntomas o no, como lo vimos en las manifestaciones clínicas. Esta usualmente no se acompaña de sintomatología específica. Entonces, simplemente es la exploración y la localización y el tiempo de evolución de las lesiones que han aparecido de acuerdo, en este caso, a la picadura de los insectos. También es importante considerar que es muy característico del prurigo la presencia de lesiones en distintos estadios. También la localización de este, que es preferentemente en zonas que no están cubiertas, como las regiones extensoras de las extremidades y el tronco. Y también, como se mencionó, que se acompañan de prurito intenso y suelen respetar el área genital, perineal y axilar. Y entonces, al final, lo que se hace es correlacionar los tiempos de evolución a través de la anamnesis, la exploración física y descartar los diagnósticos diferenciales, en este caso de las más comunes, que son las que están en la diapositiva, la escabiasis, la varicela y la acropustulosis de la infancia. Bien. Ahora continuarán con los exámenes de laboratorio. Bueno, para los exámenes de laboratorio, siguiente, por favor. Aquí realmente en el tema del prurito actínico no se requieren, digamos, un examen laboratorio obligatorio, porque muchas veces el diagnóstico solo es clínico y el principal síntoma que se va a desarrollar va a ser el prurito crónico severo, que se va a asociar a las lesiones que van a caracterizar a esta propia entidad, como lo dice la diapositiva. Muchas veces lo que vamos a hacer es recomendar examen histológico en casos de duda diagnóstica, o aquellos que no tienen una respuesta a los medicamentos que se dan de primera línea con tratamiento, porque muchas veces, bueno, se desconoce el agente etiológico, entonces solo en esos casos es cuando se va a recomendar. Pero asimismo también lo que se puede realizar es, se puede realizar hemograma, podemos hacer hemograma completo diferencial, podemos también enviar pruebas de función renal, tiroidea, incluso hasta de función hepática, porque muchas veces otras enfermedades son la causa o van en conjunto con esta entidad que nosotros estamos describiendo. Y también podemos descargar ciertas enfermedades o causas principales sistémicas que vengan apareciendo aquí. Asimismo, también podemos incluso enviar una radiografía de tórax para descartar linfomas que puedan haber aparecido, para detección por VIH, que sabemos que puede dar a cualquier edad, incluso en la edad infantil, y enfermedad parasitaria. Y es principalmente esto lo que vamos a tener en cuenta. Bueno, ahora mi compañera pasará a la siguiente. Bueno, sí, también tenemos lo que son las medidas preventivas, ¿verdad? Para, para el prurigo, siguiente, por favor. Unas de ellas es evitar en lo posible el contacto con los diferentes insectos. El principal es que cuando estén al aire libre el uso de los repelentes. La administración de la vitamina B1 o tiamina, ¿verdad? Se administra en la temporada de lluvias, ya que esto se va a presentar, como bien se decía, en los primeros meses del invierno o la primavera. Entonces, para las picaduras de pulgas, de las chinches, en primer lugar, se dice que hay que tratar a las mascotas para poder evitar que se transmitan también a los niños, ¿verdad? Ya que son los que más conviven con ellos o se ponen a jugar y no tienen el cuidado con los mismos, ¿verdad? Y por otra parte, hay que desarmar los muebles como los de madera, en donde se pueden esconder las chinches y eliminarlas, a todas de igual manera de que seguirán amaneciendo con los niños con las mismas picaduras. Igual ya sea en los colchones, en las camas, que es donde se acumulan los ácaros y se pueden llegar también a dar por picaduras de los niños. Siguiente. Por último, se menciona lo que es el tratamiento. Buenas tardes, como mencionó mi compañera, la última parte del tratamiento, en este caso la literatura menciona que la terapéutica dermatológica del prurito contempla dos formas de tratamiento.
Una es la local o tópica y la otra es la sistémica. En el caso de la sistémica se va a basar casi siempre en la aplicación de antihistamínicos o sedantes e incluso antibióticos tópicos si se llegan a utilizar. Y casi siempre la forma de tratamiento se va a hacer combinando estas dos partes. La aplicación de la droga sobre la piel lo que va a hacer es que se va a utilizar para poder obtener un efecto local y muy pocas veces para producir un efecto sistémico por la absorción. La ventaja de la aplicación cutánea es que va a permitir que haya una acción directa sobre la superficie afectada cuando se trata de pruritos localizados. Y algunos de los tratamientos más usados para este tipo de lesiones es el óxido de zinc, que se va a aplicar una capa fina sobre la piel afectada 2 o 3 veces al día hasta eliminar la molestia. También están las calaminas en diferentes formas y muchas sustancias anodinas, por decir así, que es cuando las personas buscan automedicarse, que no es lo recomendado, y todo eso, ya que pues, prácticamente no hay ni absorción ni produce efectos sistémicos. Es bastante importante mencionar que el frío es uno de los mejores calmantes de la picazón y hay algunos elementos que todavía se pueden llegar a ver en algunas preparaciones que se realizan, aunque son menos utilizadas, por ejemplo, el ácido bórico, que además de tener un efecto antipruriginoso, también tiene un efecto antiséptico. Está también el alcanfor, que se puede encontrar de forma natural o sintética y produce un efecto de vasodilatación local y también anestésico para poder atenuar la picazón y el dolor. Y otro producto que se usa con bastante frecuencia para poder calmar el prurito es el mentol, también en una forma tópica. Así que en general se usan preparaciones que combinan todo esto, la calamina, el mentol o el alcanfor en bases de óxido de zinc o pastas acuosas, aunque pues hay bastantes preparaciones comerciales, perdón, que contienen todas estas sustancias. En el caso del uso sistémico oral, están los antihistamínicos, por ejemplo, la clorfeniramina, la difenhidramina, la hidroxicicina. En el caso de la clorfeniramina, hay, dependiendo, de 2 a 5 años, de 6 a 12 años, y en el caso de los niños de 2 a 5 años, pues lo más recomendable es 1 miligramo por vía oral cada 6 a 8 horas. Y en el caso de los niños a 12 años, de 2 miligramos por vía oral cada 6 horas. En el caso de este medicamento, es bastante importante tener en cuenta que no se tiene que administrar a niños menores de 2 años sin que haya una indicación médica antes. Y si existe una infección agregada, se puede llegar a administrar un antibiótico tópico, que en ocasiones, sobre todo en las lesiones que son bastante recientes, se requiere administrar un glucocorticoide de potencia baja-media, por ejemplo, la hidrocortisona, que se va a aplicar en la zona afectada no más de 3 a 4 veces por día, y si la condición empeora o los síntomas persisten por más de 7 días o desaparecen y aparecen de nuevo dentro de unos días, el tratamiento tiene que interrumpirse. Pásalo. Y eso sería todo por nuestra parte. Acá está algunas de las bibliografías que tomamos en cuenta para el trabajo y muchas gracias. Muy bien, niños. Acordándoles un poquito del tratamiento, lo que veo diario. Bueno, no veo tanto prurigo ahorita, pero cuando me toca ver niños, sí, el tratamiento está muy bien, pero generalmente, como dicen ustedes, antihistamínico, higiene, que limpien el colchón de la cunita de los niños, que utilicen mosquitero, ¿verdad? Sí. Darle antihistamínico oral. También se le puede dar un poquito de esteroide tópico, ¿verdad? Si no hay infección. Si hay infección, sí le damos antibiótico tópico. Mencionaba que en el caso de los esteroides casi siempre se van a utilizar combinados con el glucocorticoide y el antibiótico cuando se llega a Pues sí, utilizar. por eso te estoy diciendo, o sea, cuando está que lo vean así como las fotos que ustedes han puesto, que por Dios que me da alergia solo verlo, picazón, pueden utilizar un poquito de esteroides, pues,
tópico, ¿verdad? Sea betametasona, que es el que más utilizamos, o hidrocortisona también, ¿verdad? Y si así está también. Y antibióticos, le pueden agregar también antibióticos, poner las 2 cremas, no hay ningún problema, pero ahí depende cómo vean ustedes el paciente y de su criterio más que todo. Bueno, niños, muy bien, les felicito. Pasa el último equipo. Buenas tardes, doctora. Mire, Hola. dice una compañera de mi grupo que está esperando a que la deje entrar. No sé si tiene alguien en sala ahí. Fíjate que no. ¿Quién es? Ana Yancy Benítez. Benítez. ¿Y tengo yo alguna Benítez? Hernández Benítez. Ay, es diferente porque Benítez en sí no tengo. Hernández. No, pero no tengo que volver a entrar otra vez, decirle. Vaya, ahorita le digo. Ajá. Que se salga y que vuelva a entrar. Vaya, está bien, doctora. Y también Ujú. bueno, si quiere al final, voy a empezar la exposición. No sé si lo puedes poner en grande. Vaya. Buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 13 y el tema que nos corresponde es dermatitis por contacto. Siguiente, por favor. Nuestros objetivos general, describir y explicar la dermatitis por contacto enfocada en la edad pediátrica para comprenderla y darle un manejo más óptimo y específico. Vamos a definir qué es la dermatitis por contacto. Vamos a ir mencionando la epidemiología conforme vayamos avanzando con los tipos. Vamos a explicar las manifestaciones clínicas, conocer y explicar las diferentes pruebas que se tienen que realizar para el diagnóstico, medidas preventivas y tratamiento. Siguiente. La dermatitis por contacto es una respuesta inflamatoria que presenta la piel a la estimulación por agentes exógenos que la causen. Por ejemplo, se divide en 2 principales, que son la dermatitis alérgica, que está mediada por un mecanismo inmunitario, y la dermatitis de contacto irritativa, que no está mediada por un mecanismo inmunitario. Se caracteriza porque todos o la mayoría de niños o lactantes que tengan contacto con esta sustancia la van a presentar. Y una forma común es la dermatitis del pañal. Y luego también hay otras bibliografías que exponen la dermatitis atópica, que es causada por irritantes. Y también vamos a mencionar, como les decía ya, que hay una parte muy importante del diagnóstico y para escoger el tratamiento y la prevención es la historia clínica y la exploración física. Y a la hora de hablar del tratamiento, vamos a enfocarnos en 2 pilares fundamentales, que son el primero, que se debe de evitar el desencadenante, y el segundo, que es el tratamiento farmacológico. Siguiente. Vamos a empezar por la dermatitis de contacto irritativa, que es la dermatitis que se presenta más frecuente en edades pediátricas y de lactante. Como les decía, la principal es la pañalitis, que le dicen. Siguiente. Acá no hay un mecanismo inmunitario que esté mediando la respuesta, sino que este se caracteriza porque al tener exposición con una sustancia irritativa va a tener una reacción en la piel. Siguiente. La presentación clínica puede ser de 2 formas. La forma aguda, que tiene un componente exudativo y se va a manifestar por pápulas, lesiones eczematosas, vesículas, exudación, erosiones y costra. Y las formas acumulativas o crónicas, que se presentan ya como lesiones que son descamativas y liquenificadas, que se presentan de forma de grietas o fisuras en la epidermis. Y los síntomas característicos en ambas son escozor, quemazón, dolor y prurito. Siguiente. Los desencadenantes hay de diversos tipos, pueden ser químicos, jabones, plantas, líquidos corporales. El que causa más frecuente la pañalitis es la orina y las heces en los niños, que se van acumulando en el pañal, y cuando pasa mucho tiempo y la mamá o el encargado de cuidarnos no le cambia, se va a ir formando una irritación en la piel y es donde
se presenta ya una dermatitis. La saliva se produce en niños que son un poquito mayores cuando se empiezan a chupar el pulgar o a meterse las manos, los pies a la boca. También puede ser por jabones, detergentes. Por ejemplo, puede ser que un niño presente una dermatitis irritativa por el detergente que la mamá está usando. Entonces, por eso es importante ir indagando a la hora de la historia clínica. Y también puede ser por ciertos tipos de alimentos, más que todo el tomate, ya sea natural, ketchup o vinagre, cítricos, piña y fresa. Siguiente. Y luego tenemos la dermatitis por contacto alérgica. Esa, siguiente, por favor. Se presenta ya más que todo a veces en edades un poquito más avanzadas porque se desarrolla un mecanismo inmunitario y una reacción de hipersensibilidad retardada de tipo 4. La sensibilización se da en dos fases. Primero, hay una sensibilización al antígeno y luego la respuesta alérgica post-exposición de que volvamos a tener presente la sustancia por la cual ya está sensibilizado. ¿Qué siguiente? Factores predisponentes, puede ser el sulfato de níquel, que es más frecuente que se presente en las niñas, cuando las mamás les empiezan a perforar las orejitas o les ponen pulseras, cadenas y así, pueden empezar a presentar la dermatitis alérgica a este material. Luego tenemos también mezclas de tiuranes, que aquí se encuentran materiales que están elaborados con plástico, por ejemplo, sandalias que le compren a los niños, zapatos, guantes, también sustancias que puedan tener formaldehído, que puede estar presente en shampoo, en lociones o en cosméticos. Siguiente, por favor. La presentación clínica también se divide en dos, en aguda y en crónica. En la aguda se va a caracterizar por eritema, vesiculación, exudación serosa, conformación de costras y también prurito. Y la crónica, engrosamiento cutáneo con hiperkeratosis, liquenificación y fisuras cutáneas. Continúa mi compañera Geraldine. Mira, Karen, y la niña ya no entró, ¿qué le pasó? No le aparece en sala. No, Ay, Dios. pobrecita, no me aparece, pero bueno, no es cosa de ella. Bueno, sigan. Bueno, doctora. Vaya, de ahí tenemos como una variante de la dermatitis alérgica, tenemos a la dermatitis por contacto fototóxica. Siguiente. Que bueno, esta se caracteriza porque se va a presentar al momento en el que haya un compuesto que tenga sustancias que se sensibilicen al momento en el que la persona que tuvo contacto con alguna sustancia o algo así se expone a la luz ultravioleta, que puede estar presente ya sea en la luz natural como la luz solar o en luces artificiales como podrían ser luces fluorescentes o lámparas halógenas que podrían estar presentes en algunos colegios o incluso en la casa. De ahí una diferencia que se podría presentar entre esta dermatitis y las anteriores que ya mencionaron es que esta no requiere de sensibilización previa, sino que requiere nada más que se tenga contacto con algún compuesto que tenga que se sensibilice por medio de la luz solar o de la luz de los rayos UV. Esta se dice que al tener como la exposición a la luz, a los rayos UV, empieza a generar radicales libres a nivel de la piel que son nocivos y empieza a liberar también mediadores inflamatorios. Entonces, con respecto a la manifestación clínica que va a tener el paciente, ya sería una reacción eczematosa, presentaría eritema, edema, vesículas, ampollas, como se muestran en las imágenes. También el paciente puede llegar porque presenta una sensación intensa de prurito o de quemazón y posteriormente a que ya sea ya resuelto la dermatitis podría presentar pigmentación en la piel. Se dice que esta al no requerir una sensibilización antes de poderse presentar tiene una aparición inmediata o podría ser varias horas. Esto va a depender del paciente, de las horas a las que se exponga al sol, o sea, el momento en el que tenga contacto con el sol después de haber tenido contacto con el agente causal. Siguiente, por favor.
De ahí con respecto a los desencadenantes, hay varios desencadenantes, como por ejemplo algunas plantas que contienen furocumarinas, como podría ser el cilantro, el perejil, algunos naranjos, los palos, incluso algunas medicinas que reciben los niños, como podría ser los antihistamínicos, como la loratadina, clorfeniramina, el diclofenac o algunas sustancias antisépticas que contengan clorexidina o que contengan hexaclorofeno. También podría presentarse en algunos protectores solares o en algunos perfumes igual. Siguiente. Complicaciones. Algo importante que decir de esta dermatitis es que no se va a diferenciar de las demás que podrían presentarse así en las manifestaciones clínicas de manera generalizada. Esta solo se limita a la piel que estuvo en contacto con la exposición a la luz solar o a la luz ultravioleta. Entonces se dice que esta tiene una resolución aproximada de unas 3 semanas y que el paciente podría ser que tenga radioactividad por mucho tiempo, por lo que podría tener la consecuencia de que el paciente tenga brotes durante muchos años por lo mismo. Siguiente. Si el paciente, si no se le toma importancia a esto y no se lleva a consulta y no se trata, el paciente siempre que se exponga a la luz va a presentar este tipo de, a la luz solar siempre va a presentar pruritos, siempre va a presentar o sea, que por tanto que le pica se va a empezar a rascar y se puede llegar a erosionar la piel, lo que predispondría a que se infecte la piel, ya sea infecciones bacterianas o fúngicas, como podría ser, digamos, algunas formación de abscesos cutáneos por lo mismo de la infección, o podrían ser forúnculos o impétigo, o llegar a provocar unas infecciones mucho más graves como la celulitis o erisipela. Incluso también se puede presentar llagas, lesiones abiertas, por lo mismo de que se está rascando permanentemente. Y también cambios en la textura de la piel o cicatrices por lo mismo del rascado y la decoloración que queda posterior a la resolución de la dermatitis. Siguiente. Continuando con lo del diagnóstico. Siguiente. Una historia clínica detallada y una buena exploración física siempre debe formar parte del diagnóstico diferencial de cualquier tipo de dermatitis, ya sea crónica, persistente o que empeore a pesar del tratamiento. Para ello es importante identificar al alergeno responsable, ya que la evitación de este va a ser el pilar fundamental del tratamiento. En cuanto a la historia clínica, para esos pacientes es necesario los datos demográficos como edad, género, la historia de atopia, entre otros, además de realizar una historia medicamentosa y indagar sobre los productos que utilizan tanto los padres y los que son aplicados directamente hacia el niño. También consultar el ambiente donde el niño se desarrolla y asociar temporalmente la dermatitis con exposiciones ambientales. Y en cuanto al examen físico y la evaluación integral, se debe examinar la distribución corporal de la dermatitis e identificar los hallazgos negativos importantes. Siguiente. Siguiente. No, atrás, perdón. Dentro de las pruebas epicutáneas o pruebas del parche son consideradas el patrón oro para el diagnóstico y se debe realizar cuando exista sospecha clínica. Estas pruebas consisten en la aplicación de los supuestos alergenos responsables sobre la piel del paciente. Generalmente estos se mantienen en contacto con la piel durante 48 horas y pasando este tiempo se retiran los alergenos, en la cual se realiza una primera lectura a las 48 horas y una segunda dentro de 72 a 96 horas. Se considera una prueba positiva cuando aparece una reacción eczementosa en la zona de aplicación y su periferia. Siguiente. En cuanto a la evaluación necesaria para realizar el diagnóstico, se seleccionan los alergenos que han de ser evaluados. Aquí se tiene que tener en cuenta la limitada área para la aplicación de los parches por la pequeña espalda de los niños.
También la selección de alergenos más probables basada en la historia de exposición recurrente al mismo alergeno. En cuanto a la selección y aplicación de los alergenos, más probables es basada en la historia de exposición recurrente a un mismo alergeno o a partir de una o más fuentes. Al establecer la relevancia clínica, se debe también tener en cuenta, o sea, qué tipo de alergeno ha sido el más importante o el que más ha causado alergia en el niño. Y también se deben crear estrategias para evitar el contacto con los alérgenos responsables. Siguiente. En cuanto al tratamiento de la dermatitis por contacto, esta se basa en 2 puntos fundamentales. Siguiente. Uno de ellos es evitar la exposición al desencadenante de la reacción. El principal elemento del tratamiento es evitar el contacto con la sustancia responsable de la dermatitis, así como todas aquellas sustancias con las que se produzca una reactividad cruzada. Es importante advertir a los padres que no es posible la desensibilización mediante vacunas u otros métodos, pero que la evitación prolongada del contacto con el alergeno puede hacer que desaparezca la hipersensibilidad. Se dice que también en los casos de dermatitis por contacto irritativas, en lo que no se puede evitar por completo, el desencadenante, como en el caso de la dermatitis por pañal, una queilitis por saliva, este puede ser útil un tipo de pomada o algún producto que sirva de barrera. En cuanto a niños con dermatitis atópicas más predisponentes a sufrir este tipo de lesiones, es muy importante mantener la integridad de la barrera cutánea con un buen tratamiento de base en las formas fotoexpuestas. Además de la evitación del alérgeno, es muy importante la aplicación de fotoprotección. Seguirá mi compañera. Me escucho. Sí, Adriana. ¿Se me escucha? Sí. Ah, vaya. Ok, bueno, siguiendo con lo que es la exposición, ¿verdad? Con respecto a lo que es el tratamiento, ¿verdad? Farmacológico, este ya es utilizado, ¿verdad? Una vez ya establecidas lo que son las lesiones, ¿verdad? Entonces aquí podemos mencionar, por ejemplo, lo que son, ¿verdad? Los corticoides tópicos, ¿verdad? Esto lo que hacen es que van a disminuir la respuesta inflamatoria al contacto con el alérgeno. También tenemos, por ejemplo, los inhibidores de la calcium tópicos. Estos son especialmente alternativos para el tratamiento con lo que son los corticoides tópicos. Este también es útil en el tratamiento de las lesiones lo que son localizadas en las zonas sensibles. Siguiente. Existen, ¿verdad? Aquí está la imagen, existen 2 preparaciones, ¿verdad? Para su uso en lo que es pediatría, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos lo que es la tacrolimus, que es una pomada que se encuentra al 0.03%, y la pimecrolimus, que también, ¿verdad? Se encuentra, es una crema que se encuentra al 1%, y es para el tratamiento de lo que es la dermatitis en niños menores de 2 años. Esto debe aplicarse 2 veces al día durante un periodo máximo de las 6 semanas. Y, por ejemplo, acá está la imagen. Siguiente. También, ¿verdad? Tenemos lo que son los antihistamínicos, que estos son más que todo para el tratamiento sintomático para disminuir lo que es el picor. También tenemos, por ejemplo, fomentos o soluciones antisépticas, ¿verdad? Secantes. Esto más que todo en casos de gran componente exudativo, ¿verdad? Como mencionar, por ejemplo, el sulfato de cobre, el sulfato de zinc, etcétera. También están lo que son los antibióticos tópicos u orales. Estos más que todo usados en casos de sobreinfección e infectización. Y de último también, para mencionando lo que son los corticoides orales. Esto más que todo indicados cuando la dermatitis de contacto se extiende al más del 20% de la superficie corporal o cuando afecta a la cara para una resolución rápida de la clínica, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Mencionando que hay otra alternativa de tratamiento,
Algunos pacientes, ¿verdad? Con lo que son dermatitis atópica son alérgicos a cosas del ambiente, ¿verdad? Como por ejemplo sacar del polvo doméstico y la exposición a lo que son alérgicos que pueden provocar que el eczema empeore, ¿verdad? Entonces, está lo que es la inmunoterapia con alérgenos específicos, que es un tratamiento que incluye, ¿verdad? Un ciclo de inyecciones o gotas que se colocan, ¿verdad? Bajo la lengua, que contiene la sustancia de la cual el paciente, en este caso, ¿verdad? Es alérgico. El tratamiento puede reducir la gravedad de la alergia de la persona y por lo tanto podría reducir lo que son los síntomas de la dermatitis atópica. Bueno, ya tratando con la prevención, ¿verdad? Mencionando unos ejemplos de la prevención, tenemos, por ejemplo, siempre, ¿verdad? Que es la estrategia para poder evitar el contacto con los alérgenos responsables, ¿verdad? Entonces, podemos mencionar, ¿verdad? Que es importante la educación a padres sobre lo que es la atopía infantil, hacer siempre énfasis en su evolución crónica, el tratamiento difícil y buen pronóstico, poder promover y apoyar la lactancia materna exclusiva durante lo que son los primeros 6 meses. Deben evitarse todas las circunstancias y elementos que puedan provocar lo que es el púrito, como el calor, ¿verdad? Especialmente el producido, por ejemplo, por el aire caliente, la sequedad ambiental, el contacto con la lana, plásticos y otras fibras. También, ¿verdad? Un baño ligero con agua a temperatura ambiente y jabón de pH neutro. También en este caso, ¿verdad? Se deben evitar lo que son irritantes, ¿verdad? Que hagan contacto con la piel, como pueden ser alimentos ácidos, ¿verdad? Por ejemplo, los tomates, los cítricos. También es necesario el cambio frecuente, por ejemplo, los lactantes, que son, ¿verdad? El cambio de los pañales y el lavado de lo que es la ropa, ¿verdad? Con jabón, cuando es en este caso incolor. Siguiente. Siguiente. Bueno, entonces ya en efecto para concluir, pero tenemos que pues la dermatitis de contacto, ¿verdad? Es una reacción inflamatoria, ¿verdad? Debido al contacto de la piel con las sustancias químicas. Estas reacciones pueden ser alérgicas y irritantes. Muchos de los casos de lo que son los eczemas de etiología desconocida son de hecho, ¿verdad? La forma clínica de la dermatitis de contacto. La dermatitis de contacto, en este caso la irritativa, en la que vamos a encontrar más frecuentemente. Y lo que es la dermatitis de tipo alérgica es la que se presenta más frecuentemente en lo que son los adultos. Con el diagnóstico suele ser fácil en el caso de los pacientes con dermatitis de contacto agudo, ¿verdad? Y el agente etiológico y sus características se pueden hacer, ¿verdad? A través de lo que es la anamnesis y sus características. Entonces, por ejemplo, mencionando la dermatitis del tipo irritativo, ¿verdad? Sabemos que se encuentra como escozor, quemazón, dolor y a veces prurito. Y en lo que son, ¿verdad? Las alérgicas, podemos encontrarlas, ¿verdad? Al estar en las zonas en contacto con el alérgeno, podemos siempre, ¿verdad? Encontrarlas en las 3 fases que ya había mencionado anteriormente, que era la aguda, la subaguda y la crónica, ¿verdad? Y lo que es también la dermatitis fototóxica, ¿verdad? Que ya se manifiesta como una reacción eczematosa aguda, con eritema, edema, vesículas y lo que son, ¿verdad? Ampollas, ¿verdad? Sí. Y siempre, ¿verdad? Mencionando lo que es, ¿verdad? Una historia clínica detallada y adecuada, ¿verdad? Con una buena exploración física. Siempre, ¿verdad? Es algo importante de lo que es el diagnóstico, así como también, ¿verdad? Que se mencionó que pues la prueba de oro en este caso, ¿verdad? Que es la prueba epicutánea,